Pensamientos de Torá. Shalom para todos, bienvenidos una vez más a Pensamientos de Torá. En este día vamos a mirar la Parashá Vayeshev número 9 del ciclo de la Torá y la encontramos en el capítulo 37, versículo o pasuk 1 hasta el versículo 11. Y nuestra primera aliyá dice así: habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Kenan. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph era de 17 años cuando pastoreaba con sus hermanos las ovejas. Él era un muchacho que solía estar con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Joseph informaba las palabras malas de ellos a su padre. Israel amaba más a Joseph que a todos sus hijos, porque un hijo de su ancianidad era para él, y le hizo una túnica rayada. Vieron sus hermanos que a él amaba a su padre más que a todos sus hermanos. Lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Soñó Joseph un sueño y lo refirió a sus hermanos. Entonces aumentaron más en odiarlo. Dijo a ellos Joseph: oigan, lo ruego, este sueño que he soñado. He aquí nosotros estábamos atando gavillas dentro del campo, y aquí que se levantó mi gavilla y quedó parada, y aquí la rodearon vuestras gavillas y se posternaban a mi gavilla. Entonces le dijeron sus hermanos: ¿acaso reinarás sobre nosotros o gobernarás sobre nosotros? Entonces aumentaron más en odiarlo por sus sueños y por sus palabras. Soñó nuevamente otro sueño. Se lo relató a sus hermanos y dijo: he aquí soñé un sueño nuevamente, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se posternaban a mí. Y relató a su padre y a sus hermanos, y entonces le reprendió su padre diciéndole: ¿qué es este sueño que has soñado? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a posternarnos a ti a tierra? Le tuvieron celos sus hermanos, pero su padre aguardó el asunto. Shalom a todos. En esta primera aliyá podemos observar que desde el versículo 2 hay una necesidad de perfeccionamiento de Joseph. En el versículo 2 dice: Joseph llevaba a su padre malos informes. A pesar de que él tenía buenas intenciones, un corazón limpio y deseos de que sus hermanos cumplieran con la voluntad del Eterno, sus hermanos lo odiaron. No solo por la predilección de su padre Jacob por encima de sus hermanos, sino porque Joseph no supo someter sus buenas intenciones primeramente al Eterno antes de proceder. Las buenas intenciones no bastan si las llevamos a cabo en nuestra propia sabiduría. Estar alejados de la guía del Espíritu de Hashem hace imposible incluso que podamos hacer lo bueno de forma correcta. Algo tan simple como aconsejar a un amigo, aún teniendo versículos en la mano, pero sin una oración previa, sin una correcta manera de proceder, puede provocar que ese amigo nos odie en vez de amarnos. Joseph era un diamante que necesitaba pasar por un proceso extremadamente doloroso para ser perfeccionado y lograr brillar, no con su propia luz, la cual es borrosa y tenue, sino con la luz de Hashem que ilumina la más densa oscuridad. No nos rindamos, porque nuestro potencial aún se está perfeccionando. En nuestra parashá encontramos algo muy particular, lo podemos ver en el versículo 4. Vieron sus hermanos que a él amaba más su padre, más que a todos sus hermanos. Lo odiaron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí encontramos a un Jacob que muestra muy exactamente el gran amor que tenía a su hijo Joseph. Vemos que en el pasuk 2 y el 3 encontramos que nos habla de la generación de Jacob y enseguida nos nombra a Joseph y los años que él tenía y qué era la labor que hacía. Pero también encontramos que él hacía algo muy particular, y era que llevaba mensajes o llevaba
cuestionamientos a su padre con respecto a la conducta que realizaban y que llevaban sus hermanos. Y aquí es muy bueno que veamos nosotros qué importante es nosotros poder hablar, pero hablar de una forma definitivamente muy diferente a lo que en algunas ocasiones estamos acostumbrados a hablar. El Proverbio 15, verso 4 nos dice: la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Encontramos a un Joseph que levantaba de una u otra forma informes no muy correctos a su padre delante de él y delante de sus hermanos. Posiblemente en muchas ocasiones sus hermanos pudieron ver cómo él declaraba delante de su padre la conducta no muy correcta de sus hermanos. Y esto provocó algo muy particular en ellos, que el odio y el rencor hacia su hermano se levantara al punto en donde decía que ellos ya estaban cansados, hostigados de escucharlo. No querían ni escuchar a su hermano. ¿Y esto qué conlleva? Esto conlleva a que de una u otra forma haya una separación, haya una división. Y en muchas ocasiones encontramos familias que tienen este problema, el problema de la división. Y este problema de la división se ha vivido porque no ha habido prudencia en el momento de hablar. El Proverbio 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Qué necesario e importante es que nosotros podamos brindar buenos informes, que podamos nosotros delante de Hashem siempre buscar dar una bendición para aquellos quienes la escuchan y una bendición para aquellos quienes estarán delante de dichas palabras. Será necesaria para que ellos puedan también ser un muy buen árbol. Sus hermanos no eran los mejores, pero muy seguramente si Joseph hubiese tenido un poco más de temor en el corazón de él por parte de Hashem, definitivamente sus informes irían enfocados en la búsqueda de que sus hermanos tuvieran un cambio en su conducta. Y todo esto sucedió a raíz de algo, a raíz de que su padre mostró más amor por él y no un amor, por así decirlo, repartido para entre todos sus hijos. Y esto sucedió porque este hijo Joseph era de la mujer que de una u otra forma más amó Jacob. Y así sucede con nuestro corazón. Por eso vemos que definitivamente el texto nos muestra aquí y nos nombra a Jacob. A pesar de que en nuestra parashá anterior ya había cambiado el nombre a Israel, aquí nos muestra al hombre terrenal, aquel que a veces deja inclinar su corazón más al deseo, al pensamiento o al sentir. Y esto es algo que debemos cuidarnos muchísimo nosotros. No podemos dejarnos inclinar siempre a nuestro deseo, a nuestro sentir o a nuestro pensamiento, sino que definitivamente todo ello debe estar sujeto en una sola dirección, en la dirección de encontrar el Shalom Bay, paz en nuestros hogares, paz en nuestra casa, paz con todos los nuestros. Y esto lo hacemos cuando en el entorno en que nos movemos damos nosotros siempre una palabra de vida para que los otros puedan ser árbol de vida. Shalom para todos, que tengan un muy buen día, que Hashem los guarde y los proteja. Pensamientos de Torah.